investigador del nivel 1, investigadores del CONACYT. Sin más preámbulo, les presentamos al doctor Josué Misael Ortiz. Bienvenido, doctor. Hola, muchas buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerle a los coordinadores y organizadores de este foro, que para mí es un privilegio participar aquí como ponente. Creo que una parte importante para nosotros como investigadores y algo que los investigadores jóvenes están llevando a cabo o que están empezando a fomentar en estos últimos, al menos yo lo he visto en estos últimos años, es el fomento a la difusión y de la divulgación científica. ¿Ok? Es una parte muy importante para nosotros como generadores de conocimiento, como desarrolladores, que nosotros podamos integrar el conocimiento que nosotros generamos, el cual pues se lleva a cabo o se ve de forma tangible de muchas formas, ¿no? Para algunos puede ser meramente como un conocimiento básico que en algún momento se va a aplicar o que va a tener una aplicación directa dentro de un desarrollo tecnológico, pero algo que es muy importante es que nosotros como investigadores tenemos la obligación y el compromiso de participar como educadores, ¿no? Y esto nos lleva a tener la obligación de poder desarrollarnos nosotros como divulgadores científicos, de manejar de incentivar la curiosidad científica de las personas, primero a través de un lenguaje sencillo, pero después que estas personas puedan irse preparando, puedan adquirir como conocimientos para poder manejar o entender procesos más complejos que realmente como expertos nosotros pues manejamos, pero que nosotros necesitamos que la gente pues se interese, ¿no? Se interese y que el conocimiento y el conocimiento científico se aplique de muchas maneras en nuestra vida diaria. Bueno, sin más preámbulos, esta pues fue mi presentación como ponente. Y bueno, vamos a empezar con el tema principal de esta ponencia, que es un tema muy importante, pues tiene un impacto actual muy profundo, de mucha importancia en el ámbito de la salud pública, ¿no? Que es el problema de la resistencia microbiana a los antibióticos. Ahorita pues lo estamos viendo debido a que actualmente pues estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Estamos viviendo en una pandemia en la cual pues está ocasionada por un agente infeccioso, en este caso es un virus, ¿no? Y que pues bueno, actualmente pues si bien ahorita no es este virus, pues sí ha mostrado que a lo largo conforme avanza la medicina en el desarrollo de tratamientos para combatir a las infecciones provocadas por el SARS-CoV-2, el organismo también se adapta, ¿no? Se adapta en el sentido de que empieza a evadir los tratamientos, por ejemplo, en este caso las vacunas, a través de procesos evolutivos que él lleva a cabo. Por lo tanto, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente, de favor. Bueno, y vamos a hablar un poco de historia. Esto es muy importante, muy interesante, porque tenemos que conocer el trasfondo de cómo es que se está originando la resistencia microbiana a los antibióticos. Y para eso, pues vamos a tocar puntos muy importantes de cómo las enfermedades infecciosas han repercutido en el contexto social y económico de la humanidad. Bueno, si ustedes abren sus libros de historia, se dan cuenta que puntos clave de la historia de la humanidad
y acontecimientos históricos de alto impacto se dan a raíz de que salen de una pandemia, ¿no? Creo que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es las epidemias y pandemias que azotaron a la Europa medieval o, por ejemplo, la América precolombina, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos representando un cuadro muy bonito de un pintor flamenco que se, que se llama Peter Bruegel. Ok, de hecho, este cuadro que se llama El Triunfo de la Muerte, que se encuentra, es un óleo en tela de, de la corriente de flamenca del siglo XV que se encuentra en el Museo del Prado, ahí en Madrid, y pues representa un episodio que es muy triste, que es muy crudo, que es la muerte producida por la peste negra, ¿no? La peste negra pues fue causada por un microorganismo, una bacteria que su nombre científico es Yersinia pestis. Esta bacteria, pues bueno, llegó a la Europa, a Europa occidental y a la Europa central y también a la oriental, mediante movimientos migratorios que se producían a través, por ejemplo, del comercio. De hecho, la peste negra surge, hubo tres o cuatro episodios de peste negra, pero la más importante fue la última que se dio a finales del siglo XIV. ¿Ok? Los orígenes se remontan a Asia Central, y se transmite, se lleva la peste negra hasta Europa a través del comercio mediante esta ruta conocida como la Ruta de la Seda, que era una ruta que iniciaba desde China y tenía puntos estratégicos en Asia Central, y justamente se llamaba de la Ruta de la Seda porque se comercializaban productos de Lejano Oriente que llegaban hasta, pues, y que compraban muchas de las élites de la Europa medieval. Y pues bueno, llega y pues ocasiona la muerte se cree que se tienen los datos de que arrasó con el 60% de la población europea en ese entonces, que estamos hablando como de unos 80 millones de habitantes. Y esto se da porque en primera, pues en ese entonces, pues las condiciones higiénicas y sanitarias de la Europa medieval eran pésimas, ¿no? O sea, siempre estaban expuestos a múltiples enfermedades, y esto pues porque no se conocía el origen de los males. Siempre las enfermedades que ahora son enfermedades infecciosas se creía que se causaban por algo que se conocían como humores, ¿no? Y entonces ahí descartaban que realmente o sea, ellos desconocían que realmente lo que ocasionaba las enfermedades infecciosas eran por falta de usos y costumbres muy sencillas, que eran pues lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos, lavar los alimentos, tener servicios sanitarios de buena calidad. Pues no, se perdieron, y pues miren, encontré que casi más de la mitad de la población europea se cumbiera. Y esto trae repercusiones sociales muy importantes, porque esto trae como consecuencia que el sistema político y económico de la Europa medieval, que era el sistema feudal, empiece a decaer y empiece en la aparición de la burguesía, ¿no? Y de origen a lo que es el Renacimiento. Y que con eso, pues, venga el auge de lo que era en ese entonces el conocimiento científico. Y bueno, pues por el otro lado, pues tenemos la pandemia, nuestra pandemia actual, ¿no? La pandemia de SARS-CoV-2, que ahora es causada ahora no es una bacteria, ahora es un virus, es un beta coronavirus. En este caso, pues el nombre es el científico de SARS-CoV-2. Este coronavirus, pues ya como ustedes ya sabrán, causa una enfermedad respiratoria que hasta el momento, pues está, el recuento de las muertes llega a los 7
7 millones a nivel mundial y tan solo en México pues tenemos más de 800,000 muertes. Somos de hecho el quinto país con más decesos en el mundo registrados hasta esta fecha, ¿no? Eh, pues bueno, la pandemia de COVID pues tiene también los mismos orígenes que la pandemia de la peste negra, pues es una enfermedad que se origina pues por el flujo migratorio, ¿no? En este caso pues fue una zoonosis, es una zoonosis que se origina en la región de Wuhan, en China, y pues a partir de ahí el comercio, el turismo, estas migraciones masivas a lo largo del mundo, pues traen como consecuencia que se propaga rápidamente. Y pues bueno, pues bueno, estamos viendo que las enfermedades infecciosas pues son un problema muy importante en la salud pública a nivel mundial y por lo tanto pues siempre se buscan maneras de cómo combatir a las enfermedades infecciosas. Y bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues eso pues ha llevado que a la comunidad científica pues busque estrategias de cómo combatir a las enfermedades, a las enfermedades infecciosas. Como les comentaba, antes de la llegada de los grandes mentes que revolucionaron la salud pública a nivel mundial, pues se tenía desconocimiento de quién eran los causantes de muchas de estas enfermedades y que pues eso hacía, como les comentaba, que pues no se llevaran a cabo eventos de prevención, ¿no? Llegan varios científicos a partir del siglo XVII, como Anton van Leeuwenhoek, con el descubrimiento, con el desarrollo del microscopio y pues con la observación del mundo microscópico, que se empieza a hacer ya un estudio más profundo de quiénes podrían ser los causantes de estas enfermedades infecciosas, pero no es hasta el siglo XIX, ahí por la década de 1860, si no me recuerdo, como por 1867, que Luis Pasteur pues desarrolla un genio, uno de las grandes mentes del siglo XIX y de todos los tiempos, pues un químico francés. De hecho no era un médico, era un químico que se metió y se inmiscuyó dentro de la comunidad científica, pues que en ese entonces pues que los que pues prácticamente predominaban o estudiaban cuestiones de la biología pues o de la salud humana pues eran los médicos, ¿no? Pues él era más bien un químico pues que que hacía estudios de enantiómeros. Él de hecho pues él hizo varios estudios de química y de fermentaciones y pues casualmente pues llega a ser uno de los pilares de la microbiología y sobre todo de la microbiología médica, pues él es el que desarrolla la teoría microbiana de las enfermedades. Como sabemos, él postula que de hecho muchas de las enfermedades eran causadas por microorganismos, sino por, como lo conocían, como humores o malos aires. Simplemente era porque pues en el ambiente habían causantes o existían por ejemplo, en este caso, alimentos que se encontraban en descomposición y que pues eso si se consumía, pues iban a provocar las enfermedades, ¿no? Y después, pues esto fue un paso muy importante, pues para que empezaran otras personas como Robert Hooke, como Roberto Koch, perdón, a que él comprobara la teoría de Luis Pasteur y pues con esto pues se complementara las teorías, la teoría microbiana de las enfermedades. Ok, bueno, ahora se conoce quiénes son quiénes son los causantes de las enfermedades infecciosas, que son los microorganismos. Sin embargo, pues fueron muchos años de esfuerzo y de estudio pues para saber ahora cómo combato las enfermedades infecciosas, ¿no? De hecho, pues en el libro de Cazadores de Microbios, pues
existen muchos relatos de cómo fueron muchos de los grandes mentes estuvieron participando en el desarrollo, en el desarrollo de métodos para el combate de las enfermedades infecciosas. Llega a 1929, estamos en la época de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, en una época ¿cómo se le puede decir? De entreguerras, y pues obviamente muchos de los países desarrollados tenían que empezar empezaban a generar grandes avances científicos, pues te tenían que preparar ante una eventual guerra, ¿no? Una de ellas pues era, pues bueno, ¿cómo vamos a atender en especial pues a las infecciones que pues contraían muchas de las personas que pues se encontraban en el frente de guerra, ¿no? Muchas de ellas pues morían, por ejemplo, desde de enfermedades infecciosas, o por ejemplo había muchas epidemias de tifus, de cólera, y pues ellos, por ejemplo, de hecho venían de una gran pandemia que era la gripe española. Pues en esta fotografía está otra de las grandes mentes ahora del siglo XX, que es Alexander Fleming, un médico británico, que él pues por accidente descubre en su laboratorio que en una placa de medio de cultivo le cayó un hongo, pero que estaba haciendo un fenómeno muy curioso, que para él se le hizo muy curioso. Ahí había cultivado una bacteria, y él observó que por donde cayó el hongo, pues ya no había crecimiento bacteriano. Entonces, pues él se pregunta, ¿no? Se pregunta, pues, qué era lo que estaba pasando, y era que simplemente el hongo estaba inhibiendo el crecimiento de la bacteria. Ya, con esto, pues, cuyo nombre científico es Penicillium notatum, pues bueno, él ya pues se estudió más a profundidad a partir de 1930, y creo que por ahí por de 1936 es cuando se descubre que el hongo, y que ya no fue Alexander Fleming, ya fueron otros científicos, que el hongo no produce el hongo producía una sustancia que era la causante de la inhibición microbiana. Sustancia fue caracterizada químicamente, y después ya se observó que la sustancia pues se denomina penicilina por el hongo Penicillium, y que pues era el causante de la inhibición microbiana de los microorganismos. Aparte de ahí, pues viene una era, la que se conoce como la era de los antibióticos, pues se creía que a partir del descubrimiento de la penicilina, pues se iban a combatir por completo, se iban a erradicar las enfermedades infecciosas. De hecho, pues fue vendido como el gran milagro, ¿no? De la ciencia del siglo XX, y pues efectivamente, o sea, sí fue un evento científico muy importante, pues gracias a eso, pues se redujeron muchos decesos, ¿no? Y se combatieron muchas enfermedades que en ese entonces eran pues complicadas de combatir. De hecho, a partir de la penicilina, pues se disminuyeron, por ejemplo, muchos eventos de enfermedades o de muertes ocasionadas, por ejemplo, o muchas enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí esto es muy importante porque en la era de los antibióticos existe una línea del tiempo en el cual se va marcando el descubrimiento de muchos de los antibióticos que tenemos. Primero, pues se hicieron el descubrimiento de lo que se conocen como beta-lactámicos, y después ya empezaron a descubrirse otros antibióticos. Ya después los segundos antibióticos en descubrirse, aunque en la diapositiva no se encuentra, pues fueron los aminoglucósidos, como la streptomicina, ¿no? Y bueno, uno a veces pensaría, ¿no? Pues, ¿por qué por qué se están empezando a descubrir muchos antibióticos? Es increíble que tengamos una amplia gama de antibióticos, y que pues con ellos se puedan combatir muchísimas enfermedades.
Pues si bien la penicilina, por ahí de los años 40, pues se estaba utilizando, como les decía, para el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, como la gonorrea o la sífilis, se observó que para las infecciones, para las infecciones que eran causadas, por ejemplo, por Staphylococcus aureus, pues la penicilina no era efectiva, no era efectiva. Entonces aquí pues viene el gran tope, el gran cubetazo de agua para la comunidad médica, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Que este microorganismo pues no está presentando sensibilidad o no se está inhibiendo ante la presencia de, de, de la penicilina. Pues bueno, entonces tenemos el primer reporte en 1942 de una Staphylococcus resistente a penicilina. Y a partir de ahí, pues tienen que empezar a buscar antibióticos nuevos antibióticos para tratar esta cepa resistente a penicilina. Como se dan cuenta, pues aquí tenemos una línea del tiempo en el cual pues se van, Sí, cada década pues se van descubriendo nuevos antibióticos, puesto que empiezan a aparecer nuevas cepas, que cada vez que se descubrían estos antibióticos aparecían nuevas cepas de estafilococcus resistentes a ellos. Pues, por ejemplo, uno de los casos más claros pues es el de la meticilina. La meticilina, pues prácticamente fue uno de los primeros antibióticos que se conocen como de amplio espectro, pero, y pues bueno, pudo ser efectivo para el tratamiento de muchas enfermedades, y en especial pues las que sean causadas por estafilococcus, pero pues después se observa que también aparecen estafilococcus resistentes a meticilina. Pues se retira la meticilina porque aparte la meticilina tenía un defecto de que era un antibiótico que también era citotóxico. Entonces empiezan a hacer, se empieza ahora una carrera, una campaña muy audaz para empezar a descubrir nuevos antibióticos para tratar cada vez la aparición de enfermedad de agentes infecciosos que ya eran resistentes a estos antibióticos. La siguiente, por favor. Y bueno, llegamos a la era actual. Bueno, no vamos a hablar ahorita del 2023, vamos a hablar más antes, del 2017. En el 2017, la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado, una alerta mundial para que invitando a los ministerios y a las secretarías de cada país encargadas de la salud pública en atender, en desarrollar planes de manera prioritaria para el combate, monitoreo y vigilancia de la resistencia a antibióticos. Y esto es porque de pronto, pues tenemos casos en los hospitales de enfermedades que se causaban, de enfermedades intrahospitalarias, que eran causadas por organismos que ya presentaban un perfil de resistencia, ¿ok? Estábamos observando, por ejemplo, casos de Staphylococcus aureus resistentes no solamente a las beta-lactamasas, sino a los aminoglucósidos, a las fluoroquinolonas, y entonces, pues entonces uno dice, pues, ahora, ¿qué es con qué vamos a tratar esas enfermedades? Porque aparte eran enfermedades que a los pacientes, sobre todo a los pacientes inmunocomprometidos, pues los fulminaba y los mataba. Entonces estamos teniendo casos de múltiples decesos adentro de los hospitales, y pues eso pues es un problema, porque se habla de primero, cómo se está gestionando la higiene, ¿no? La sanidad adentro de los hospitales. Y dos, ¿qué está pasando
que los organismos ahora tienen un perfil, un espectro de resistencia muy amplio, ¿no? De hecho, aquí estoy recordando si no fue en el 2015, no en el 2017, no, de hecho fue en el 2007, inmediatamente cuando se emite la alerta mundial de la OMS, que se emite en el diario oficial de la gobernación un plan, una estrategia para el combate para realizar el monitoreo y combate de la resistencia a antibióticos en México, ¿no? De hecho, hasta ahorita, 2023, pues si ustedes se meten a la página de la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, existe una lista de agentes de atención máxima prioritaria para el combate de la resistencia antimicrobiana, pues estos organismos, pues por su perfil, por su perfil genotípico, pues se consideran como multidrogoresistentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen la capacidad de poder resistir la presencia o poder decrecer ante la presencia de distintas clases de antibióticos, ¿no? De hecho, aquí está la lista, esta lista que es, de hecho, por ejemplo, estos son los 4 organismos que se consideran como de importancia máxima, que es Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, y pues también tenemos pues las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. En este caso, pues, por ejemplo, Escherichia coli y Salmonella enterica y Shigella sone. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, eh, ahora pues tenemos que nosotros definir qué es ahora, qué es un antibiótico. Ya hablamos un poco de historia, de un poco del panorama actual de la salud pública, pero ahora pues tenemos que meternos pues a la parte biológica del origen de la resistencia, ¿no? Y para eso primero tenemos que entender qué es un antibiótico. Bueno, el concepto de antibiótico es un término que nosotros lo podemos decir como porque la literatura científica nos dice que los antibióticos son moléculas cuya función desarrollar un efecto antagónico en un microorganismo. Antes se decía que los antibióticos eran moléculas compuestos que inhibían o causaban la muerte en un antibiótico, ¿no? Bueno, en un antibiótico, en un microorganismo. Pues ya no, o sea, ya de hecho, pues el concepto pues ya es un poquito más amplio y podemos decir que es un efecto antagónico porque los antibióticos no solamente inhiben o provoca la muerte de un microorganismo. A lo mejor solamente pueden inhibir o detener el crecimiento de estos microorganismos o actualmente, pues, aunque ya no se conocen como antibióticos, ya no se puede decir que son antibióticos como tal, pero son capaces de interrumpir ciertos procesos celulares, ¿no? Ya en el lenguaje médico decimos que el antibiótico es un medicamento empleado para tratar enfermedades causadas por microorganismos. Y el antibiótico, pues le digo, es un término antroposéntico porque el antibiótico, pues para el humano, cuando se descubre una molécula que se considera antibiótico, pues tiene este perfil, ¿no? Es un agente que inhibe el crecimiento, ¿no? Pero de hecho, pues un antibiótico solamente tiene esa función porque el humano se la descubrió. El antibiótico más bien pertenece a algo que se conoce como moléculas bioactivas y que eso tiene una función mucho más amplia, más de allá de solamente tener una función inhibitoria, ¿no?
Y pues bueno, aquí tenemos las clases, los diferentes tipos de antibióticos. Primero, están por estructuras químicas, o sea, por estructuras químicas, como son los betalactámicos, que tienen un anillo betalactámico, los glicopéptidos, que son péptidos que tienen unidas cadenas de azúcar, los glipopéptidos, las esterotrogamininas, que son otro tipo de péptidos, más los macrólidos que son moléculas complejas que provienen de la condensación de múltiples moléculas de grupo, que tienen grupos acetilos. Y bueno, aquí tenemos todas estas tipos de antibióticos y todos, pues bueno, aquí me di la tarea pues de clasificarlos pues dependiendo su origen, ¿no? Su origen, porque todos ellos pertenecen a una familia en común. Por ejemplo, todos estos, los betalactámicos, glicopéptidos, lipopéptidos, pues pertenecen a una clase en particular de antibióticos que son los péptidos no ribosomales. Los péptidos pues son aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos, pero que no son sintetizados en el ribosoma. Por eso es que se conocen como peptidos no ribosomales, y pues pueden tener estructuras cíclicas pueden tener adaptadores a otras moléculas químicas que están incluidas dentro de los peptidos no ribosomales. Tenemos a los policétidos, también péptidos se sintetizan también en el ribosoma, que están codificados como RNA ribosomal, perdón, como RNA ribosomal, como RNA mensajero. Y bueno, tenemos también a los aminoglucósidos y tenemos, por ejemplo, a los alcaloides y otra familia muy importante que no la puse aquí, que son los análogos de los nucleósidos. O sea, estamos hablando de bases nitrogenadas, de bases nitrogenadas, componentes del DNA y el RNA, pero que tienen modificaciones químicas y que, pues bueno, también actúan como antibióticos. La siguiente, por favor. ¿Pueden pasar a la siguiente? Ah, ok, muy bien. Bueno, ¿cómo actúan los antibióticos? Hasta el momento, pues se tiene las infografías, las monografías de los artículos científicos nos señalan diferentes blancos en la célula. Aquí pues estoy mostrando en esta imagen, pues, el mecanismo de acción de los antibióticos en una célula procariota. Estamos hablando de bacterias principalmente, porque es muy diferente, aunque tiene algunos rasgos muy similares el cómo actúan los antibióticos, por ejemplo, en las células eucariotas, como en el caso de los hongos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Los antibióticos, pues bueno, hay diferentes tipos, clases, dependiendo de estructura química, que pueden actuar sobre un mismo blanco. Pero por ejemplo, podemos hablar de que los principales blancos de acción van dirigidos hacia elementos celulares muy fundamentales de la célula. Primero, hay antibióticos que actúan sobre lo que es la pared celular de las bacterias. Las paredes celulares pues cumplen una función muy importante, pues primera, más que delimitar el espacio físico de la bacteria, una barrera que es una barrera física, esto pues permite puede actuar ¿cómo le podríamos decir nosotros? Como un protector ante la presión osmótica, en este caso, del ambiente, que puede influir el medio ambiente exterior en la célula. O sea, estamos hablando de que la pared celular prácticamente es como si fuera su recubrimiento y evitaría la deformación o la destrucción de la célula, ¿no? Este, eh, Muchos antibióticos, sobre todo, por ejemplo, los beta-lactámicos, tienen como blancos a la pared celular, ¿no? Inhiben la síntesis de la pared celular.
bueno, esto pues hace que si tú inhibes la emisión de la pared celular, pues vas a prácticamente a causar la muerte del celular por lisis o en este caso rompimiento de la célula, ¿no? Cambios en las presiones osmóticas interiores y exteriores. No solamente es eso, o sea, pero también podemos atacar, por ejemplo, una parte muy importante que es la membrana, ¿no? La membrana se da el intercambio selectivo de nutrientes entre el medio exterior y el medio interior, ¿no? La membrana, aparte, pues es el espacio que delimita a la célula del interior. Si tú rompes o desestabilizas a la membrana, pues vas a alterar muchas funciones como transportes, sobre todo eh, como transporte o regulación osmótica, ¿no? De la célula, y eso pues va a causar pues la muerte de la célula. Otro punto muy importante pues es cómo se replica o cómo se la replicación del material genético, ya sea que se evite o que se evite la replicación del DNA y con eso pues se origine, por ejemplo, que se puedan dividir la célula, se pueda dividir la célula o se puedan y esta se pueda multiplicar o simplemente que se detengan todas las funciones, o sea que se pueda poner un switch en todas las funciones por el simple hecho de inhibir no solamente la replicación, sino la transcripción, la producción de proteínas a través de la inhibición de la replicación del RNA. ¿Ok? Ya sea también, por ejemplo, esto, pues, un punto muy importante donde se ataca y se inhibe los procesos celulares es la inhibición, por ejemplo, de la síntesis de la proteína a nivel, pues, de la inhibición de estos dentro de los ribosomas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, estas pues prácticamente son los mecanismos principales que tienen los antibióticos. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva estamos mostrando ahora si bien nosotros tenemos o sea, que los antibióticos tienen como blancos a estos puntos de la célula, las células tienen que tomar mecanismos o estrategias para poder impedir que ya no se, que los antibióticos pues lleven a cabo su función, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cómo entonces yo detengo la función de un antibiótico? Pues aquí pues van a haber muchas distintas estrategias, ¿no? Las primeras y estas se las voy a resumir de forma muy resumida. Primero, que si yo tengo como blanco un sitio de la célula y este sitio de la célula, por ejemplo, dentro de su proceso se lleva a cabo la síntesis de esta estructura como la pared celular y pues en esta síntesis está involucrada una proteína por ejemplo, polimeriza la pared celular, pues yo lo que hago como célula es modificar el sitio de inhibición del antibiótico, ¿no? La inhibición se da porque se detiene la función enzimática de esta proteína porque se une el antibiótico en esa región y ya no puede cumplir la función de esa proteína. Si yo cambio ciertos aminoácidos que se unían al antibiótico y entonces el antibiótico ya no se va a unir y ya no va a cumplir con su función. ¿Ok? Pero también tenemos el caso de que existen, por ejemplo, enzimas en la célula que pues son capaces de modificar químicamente a los antibióticos, ¿no? Los modifican, ya sea, por ejemplo, agregándole grupos funcionales diferentes a la molécula y con eso pierda su función o su actividad química o que lo puede hidrolizar. ¿Ok? Otro de los mecanismos es que, por ejemplo, el antibiótico se ha expulsado del interior al exterior de la célula y esto pues se lleva a cabo mediante la presencia de bombas de flujo que son transportadores, son proteínas intramembranales y que estos pues llevan a cabo la expulsión, ¿no? La expulsión
del antibiótico. Otros, por ejemplo, hay algunos antibióticos que, por ejemplo, eran capaces de atravesar la membrana citoplasmática de la bacteria, o se unían dentro de la membrana. Si la membrana, por ejemplo, es un mosaico fluido, cuya fluidez permite la permeabilidad selectiva de la bacteria pues está involucrada en muchos procesos, como por ejemplo procesos osmóticos, procesos de regulación del pH, procesos de regulación electroquímicos. Si el antibiótico se une ahí, pues va a alterar la permeabilidad de la membrana, ¿no? Entonces, lo que hacen es que se cambia o se modifica la permeabilidad de la membrana y entonces con eso se impide que los antibióticos, que ciertos antibióticos ingresen y se trasloquen, ¿no? Al interior de la membrana. Y otro mecanismo que aquí se da, bueno, aquí creo que ya lo estaba mencionando, es que realmente muchos de los sitios en donde se unen los antibióticos, pues sufren mutaciones, ¿no? Estas mutaciones dan pues dan como resultado que se modifique el sitio de unión al antibiótico. ¿Ok? Podemos pasar a la otra diapositiva. Nosotros nos hemos enfocado mucho en las bacterias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros organismos, como el caso de los hongos? Pues los hongos, pues también tienen algunos mecanismos similares a los que llevan a cabo la las bacterias. Algunos de los mecanismos que comparten, sobre todo, es, por ejemplo, que esto se ve mucho en los hongos, que se modifiquen los blancos donde se los antibióticos. Las bacterias, bueno, los hongos, a diferencia de las bacterias, sus mecanismos de resistencia a antibióticos no se dan por la presencia, por ejemplo, de moléculas que puedan hidrolizar o puedan modificar químicamente a los antibióticos, pero sí comparten otros mecanismos como generar mutaciones sobre los blancos donde se unen los antibióticos. eh, Como en el caso, por ejemplo, de los azoles, que los azoles, por ejemplo, se unen a una molécula que se conoce como a una enzima que se conoce como la nosterol desmetilasa, y que la nosterol desmetilasa, pues es muy importante porque está involucrada en la síntesis de esteroles. Los esteroles son lípidos complejos, lípidos sencillos, perdón, que le dan estabilidad y están involucrados en la fluidez de la membrana. ¿Ok? También, por ejemplo, pues tenemos que otros antifúngicos como las equinocandinas y que están involucradas, por ejemplo, en la síntesis de pared celular de los hongos, pues bueno, las enzimas involucradas en la síntesis de pared celular y que son los blancos de los antibióticos, pues tienen también modificaciones, ¿no? Modificaciones, moleculares, ¿no? En los aminoácidos que están involucrados en la unión de este enzima inhibidor, ¿no? Otro proceso que se ha visto mucho en los hongos es que los mismos hongos no están siempre expuestos a la exposición de antifúngicos. El mismo estrés celular, el mismo estrés ambiental puede desencadenar una cascada de señalizaciones que van a traer como consecuencia que poco a poco se vayan acumulando mutaciones al interior de la célula y que con eso, pues, los organismos tengan algo que se conoce como resistencia intrínseca. ¿Ok?
Y pues bueno, también tenemos que algunos de los organismos, por ejemplo, también, también modifican la permeabilidad de la membrana para evitar, por ejemplo, que se desintegre o que se alteren las funciones de la membrana. También existen, por ejemplo, bombas de flujo en los hongos. Y bueno, pues tenemos también el caso de que, por ejemplo, se utilizan mucho análogos de nucleótidos para la inhibición para que inhiben la síntesis de DNA, pues, por ejemplo, muchos de estos antifúngicos, para que puedan tener su efecto inhibitorio, pues, luego pasan por un proceso de modificaciones químicas en una de las rutas de las purinas para que estos tengan su actividad final, que son de su actividad antibiótica, ¿no? Si tú modificas, por ejemplo, las enzimas, o sea, si tú provocas mutaciones, y en este caso modificaciones en las enzimas, que van a utilizar los análogos de los nucleósidos para modificarlos químicamente y ahora sí integrarlos como inhibidores, y tú provocas mutaciones aquí para que ya no reconozcan a estos nucleótidos, entonces así es que se pierden las, 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 la resistencia a los antibióticos. De hecho, en esta figura se muestra que es muy interesante cómo es que los hongos generan la resistencia a los antibióticos. Yo les había comentado que uno de los mecanismos que tienen los hongos, por ejemplo, por generar resistencia, es que muchos de los blancos tengan mutaciones, ¿no? Mutaciones, por ejemplo, que se aumente la permeabilidad de la membrana o que haya mayor expulsión del antibiótico al exterior de la célula. Pero bueno, no solamente las mutaciones son los únicos responsables de la resistencia a los antifúngicos. De hecho, por ejemplo, hay algunos procesos como la heteroresistencia a la anuplodía, en el caso, por ejemplo, de que existan organismos heterocigotos, en este caso, que tengan dos alelos de un mismo blanco, si yo un alelo, yo lo afecto, el otro blanco, no, el otro alelo no va a estar afectado y este va a contraponerse ante la repercusión o si el antibiótico actúa sobre ese alelo que es sensible, el antibiótico que es que pues digamos que es heterocigoto, pues va a tener va a complementar o va a soportar la actividad del, la actividad de resistencia, ¿no? Y, por ejemplo, pues esto pasa mucho también que en los hongos los microorganismos, bueno, los hongos son capaces de duplicar o de generar muchas copias de varios genes, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que si tenemos varias copias de estos genes, pues bueno, si se ataca el alelo de un gen, una copia del gen, tenemos otro set de organismos de genes que van a expresar proteínas que pues le van a conferir la resistencia a los hongos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí pues ya estábamos hablando un poquito ya de la resistencia de los antibióticos en hongos, pero bueno, el origen de la resistencia a los antibióticos en hongos. Sobre todo aquí a veces mucho nos fijamos más en los mecanismos de adquisición de la resistencia a las bacterias, porque pues actualmente pues las bacterias son los que tienen más atención prioritaria pues en los sistemas de combate a la resistencia a antibióticos. Sin embargo, pues los hongos también son muy importantes. Y pues bueno, tenemos tres mecanismos en los cuales, por ejemplo, las bacterias pues adquieren lo que nosotros le decimos genes foráneos, ¿no? O como se conoce ya en un lenguaje más técnico, la transferencia horizontal de genes, ¿no? Adquirir genes de otros microorganismos que no sean de tu misma especie y tenemos tres eventos o tres fenómenos, ¿no? La conjugación, la transformación, la transducción. La transformación, pues es un evento en el quiere DNA, como decimos nosotros, desnudo o libre, y lo integra
al interior de la célula a través de un complejo proteínico que se acopla en la membrana y que se permite la integración hacia el interior de la célula. Pero también tenemos, y estos son los dos mecanismos más importantes de transferencia horizontal de genes y con los cuales se pueden transferir genes asociados a la resistencia a antibióticos, que es la conjugación y la traducción. La conjugación, pues, es la transmisión de DNA foráneo a través de plásmidos que se conocen como plásmidos conjugativos. Para eso, pues, debe de haber dos células complementarias, una donadora y una receptora. La donadora pues tiene que tener el plásmido conjugativo y debe de tener lo que se le conoce como el medio físico, que es el pilus, ¿no? El pilus va a ser el medio que va a ser un complejo proteínico que va a generar un poro entre las dos células y de ahí se va a llevar a cabo la transmisión, la integración del material genético. Los plásmidos, de hecho, conjugativos, pues tienen una relevancia evolutiva y ecológica muy importante, porque eso le confiere muchos nuevos rasgos fenotípicos a las bacterias, ¿no? En este caso, pues, a los agentes infecciosos, pues, muchos de los fenotipos de resistencia a antibióticos los han obtenido a través de la transferencia horizontal de genes mediada por conjugación. Y es que mediante la conjugación no solamente se pueden integrar, se pueden transferir no solamente genes, se pueden transferir operones, islas genómicas, y dentro de las islas genómicas pues pueden ir no solamente pues elementos de resistencia a antibióticos, también pueden ir, por ejemplo, genes asociados a factores de virulencia, o inclusive genes asociados a otras condiciones de estrés, ¿no? Por ejemplo, la resistencia a desinfectantes. Y bueno, también tenemos otro elemento que es muy importante y que también está muy involucrado en la adquisición de resistencia a antibióticos, que es la traducción. ¿Esto qué quiere decir? Pues a mí, como bacteria, pues estoy expuesta a la infección por fagos. Los fagos, pues, pueden ser de distintos tipos. Algunos pueden lisar a las células y otros simplemente se integran al DNA de la bacteria. Muchos de estos fagos pues tienen la propiedad de que que son elementos móviles, ¿no? Elementos móviles, ¿qué quiere decir? Son elementos de DNA que se pueden acoplar o desacoplar en el cromosoma, y en ese proceso de acoplamiento, desacoplamiento, pueden llevarse o acarrear genes de un microorganismo. Si yo liso a esta bacteria y yo en mi desacoplamiento acarreo, por ejemplo, mecanismos genes asociados a la resistencia a antibióticos, y yo después transfecto a otro organismo, pero en lugar de lisar a la bacteria, solamente me integro al DNA, pues con eso yo voy a transferir y le voy a dar un nuevo genotipo, por lo tanto, un nuevo fenotipo. La siguiente diapositiva, ya vamos a acabar. Bueno, nosotros siempre hemos hablado de cómo es que se transfiere la resistencia a antibióticos de un organismo a otro, puesto que la resistencia a antibióticos mediada por la transferencia horizontal de genes es un punto muy importante y que es el que más se estudia, ¿no? También otro, pues, que estamos viendo, pues, es la adquisición de la resistencia mediante mutaciones, ¿no? Mediante mutaciones en los sitios blancos. Pero otro de los mecanismos que se encuentra muy olvidado, o que más bien no ha sido estudiado, o más bien podría explicar también un fenómeno que se conoce como resistencia intrínseca o resistencia de novo, es eh, el origen, digamos, primordial de muchos de estos mecanismos de resistencia, bueno, como digamos, el origen más ancestral de los mecanismos de resistencia a antibióticos. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de que se ha observado
y para que lo entiendan mejor, se ha observado que algunos de los mecanismos de resistencia a antibióticos, por ejemplo, muchas enzimas que modifican antibióticos, vamos a poner un ejemplo, las enzimas involucradas en la resistencia a aminoglucósidos, como son los aminoglucósidos transferasas. Estas enzimas, pues, modifican a los aminoglucósidos y, pues, con eso se pierde la actividad. Pues, bueno, se ha observado que las aminoglucósidos transferasas, en este caso, pues, las vamos a abreviar como AMES, pues antes muchos eh, de estas enzimas, que son enzimas, en primera comparten mucha homología con otras con otras proteínas o antibióticos que tienen otra función que se le puede conocer como funciones constitutivas o que son funciones pues no nocivas en la célula, de hecho son funciones muy importantes, ¿no? ¿Qué es lo que pues estamos hablando de esto? Por ejemplo, se ha observado que evolutivamente las AMES están relacionadas con enzimas que participan en la acetilación o en la síntesis de la pared celular, ¿no? O que pueden modificar o que inclusive constituyen, por ejemplo, la membrana, por ejemplo, la membrana externa, perdón, la pared celular, la pared celular externa de las bacterias, ¿no? Perdón, la membrana externa de algunas bacterias, en el caso, por ejemplo, la modificación de los lipopolisacáridos, ¿no? Y de hecho, pues he observado que en muchos, que ha habido algunos estudios que, por ejemplo, las aminoglucósidos transferasas, pues cuando se hacen experimentos in vitro, pues las aminoglucósidos transferasas casualmente también pueden conservar ciertas funciones parecidas a estos homólogos a estas enzimas con las que comparten una historia evolutiva muy similar. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva se lo voy a comentar de forma un poquito más detallada. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, las aminoglucostransferasas, pues eh, tienen, están divididas en tres clases, ¿no? Dependiendo, pues, el tipo de modificación química que, que, que tienen que llevan a cabo. Por ejemplo, pues las aminoglucosas pueden glicosilar, pueden integrar grupos nucleótidos o grupos fosfato, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de las acetiltransferasas, se ha observado que las acetiltransferasas pues tienen homólogos, tienen regiones que están involucradas en la acetilación de péptidos y proteínas. De hecho, pues se ha observado que pues muchos de estos homólogos, pues por ejemplo, son acetiltransferasas que participan, por ejemplo, por ejemplo, en la síntesis de pared celular, o por ejemplo, hay muchas fosfotransferasas, por ejemplo, de aminoglucósidos transferasas que hacen modificaciones con grupos fosfato, que por ejemplo están involucradas, por ejemplo, que también podrían tener actividad de fosfoquinasa o que están relacionadas evolutivamente con las fosfoquinasas y que se cree que en algún momento a lo que voy, que en algún momento estas enzimas derivaron, por ejemplo, de proteínas que tenían primero una función constitutiva. En el caso, pues, vamos a hablar de estos, de las acetiltransferasas. Antes solamente acetilaban péptidos y proteínas, ¿no? Y de hecho podrían haber tenido una función muy constitutiva fundamental en la célula, ¿no?
Pero después, a lo mejor esas fosfotransferasas, perdón, esas acetiltransferasas, empezaron a adquirir otra función y que pues esta función de empezar a generarle resistencia a las bacterias. ¿Esto qué quiere decir? Que pues antes de poder decir, pues bueno, todo transfiere de forma horizontal, de alguna manera estos tuvieron un origen más temprano y que a lo mejor pues, esto nos puede hablar de que muchos de los mecanismos de resistencia a antibióticos pues proceden inclusive de funciones constitutivas de la célula, ¿no? Y que pues esto es muy importante porque en algún momento pues algunas enzimas pueden dar ese brinco evolutivo para poder, por ejemplo, generar un nuevo perfil fenotípico, ¿no? Asociado a la resistencia a antibióticos. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, de favor. Y bueno, pues yo ya para que vayamos terminando, bueno, la anterior, por favor. La anterior. Bueno, actualmente, pues bueno, ya en la práctica, pues tenemos que realizar estrategias para la detección de la resistencia, la resistencia microbiana a antibióticos. En este caso, pues, la abreviatura en inglés, pues es la RAM, ¿no? Y pues bueno, en la práctica clínica o en laboratorios de investigación, pues, se llevan a cabo la detección, pues, de la RAM mediante diversos métodos, tanto fenotípicos como genotípicos. Los fenotípicos, pues, a veces son muy utilizados en la práctica rutinaria en los laboratorios clínicos, pues porque son pues fáciles de realizar, son baratos, pero pues a veces no tienen la suficiente sensibilidad, sin embargo, pues son, digamos, se utilizan como screening para poder dar un diagnóstico rápido. Ya si queremos irnos más, de forma más profunda con fines, por ejemplo, de investigación o, por ejemplo, dar un resultado confirmatorio, pues ya tenemos que explorar métodos, por ejemplo, moleculares o inclusive inmunoquímicos, como lo describimos en este diagrama, ¿no? Actualmente, pues ya los métodos que más se utilizan moleculares para la detección de la RAM, pues es la PCR y sus variantes, y pues el que ahorita pues ha tenido más, pues más desarrollo y que por sus propiedades, por sus ventajas, pues es la secuenciación masiva de genoma completo. La siguiente, por favor. Y bueno, la secuenciación de genoma completo pues se basa en que nosotros vamos a obtener la secuencia completa de un microorganismo, en este caso una bacteria con resistencia a antibióticos, en el cual pues el DNA genómico se fragmenta, los fragmentos se amplifican millones de veces, se genera un clúster y esos clústeres son secuenciados, se descifra la secuencia del DNA y pues bueno, ya a través de análisis informático nosotros vamos a reconstruir la secuencia del genoma. A partir de hacer la detección de la resistencia de los antibióticos. ¿Y cómo se hace esa detección? Pues simplemente, pues, si yo ya tengo la información genética del genoma completo, pues yo puedo ya hacer la detección o la identificación los genes asociados, de todos los elementos asociados resistencia a antibióticos, pues ya sea, por ejemplo, genes de resistencia, como pueden ser, por ejemplo, beta-lactamasas, como pueden ser aminoglucósido-transferasas, o inclusive ver modificaciones en la secuencia de los blancos para ver si, por ejemplo, la resistencia está mediada, en este caso, por ejemplo, por mutaciones, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Las ventajas de hacer secuenciación de genoma completo son muchas, pues ayuda enormemente, por ejemplo, para el rastreo, monitoreo, para hacer el rastreo y monitoreo de la resistencia antimicrobiana. Si yo detecto un organismo que es resistente, por ejemplo, a fluoroquinolonas, a colistina,
y aminoglucósidos y que está causando un brote muy importante en un hospital, pues yo voy a mandar a secuenciarlo y con esto, pues yo, si me integro en una base de datos, pues yo, donde están, por ejemplo, albergadas ya miles de secuencias del mismo organismo, en este caso, no sé, estamos hablando, por ejemplo, de Acinetobacter baumannii, yo puedo rastrear el origen de ese organismo a través, por ejemplo, de reconstrucción filogenética. Y no solamente eso, yo puedo inclusive asociar el genotipo, por ejemplo, en este caso, la relación filogenética con el perfil genotípico que pueden tener estos organismos. Y decir, por ejemplo, si organismos similares comparten el mismo genotipo o inclusive este organismo ya evolucionó y ya adquirió otros genes. Por eso es que esto es muy importante porque inclusive nos ayuda inclusive a determinar la historia, no solamente el origen desde un punto de vista epidemiológico, sino también, por ejemplo, hacer un rastreo evolutivo de cómo se fue generando esa resistencia a cierto tipo de antibióticos, ¿no? Por eso es muy importante ver o analizar la resistencia a antimicrobianas desde un punto de vista evolutivo, porque con esto nosotros podemos inferir cómo es que se está originando esta cierta resistencia a antibióticos y cómo va a evolucionar en un futuro para que nosotros podamos buscar blancos o estrategias para, por ejemplo, el desarrollo de nuevos antibióticos. La última diapositiva, por favor. Y pues bueno, ya tenemos que dentro de nuestras perspectivas al futuro, pues que como nosotros, como en este caso yo que trabajando en una entidad regulatoria como la COFEPRIS, pues bueno, tenemos con nosotros como una misión o como compromiso, pues generar estrategias, por ejemplo, para hacer una vigilancia regular y constante del origen y aparición de brotes asociados a organismos resistentes a antibióticos. Tenemos que generar pipelines o tenemos que estar para, por ejemplo, para hacer la detección oportuna de los organismos, saber qué vamos a secuenciar y qué informe nosotros tenemos que dar. Y qué vamos a hacer a esos datos, cómo se van a procesar, cómo se van a almacenar y qué resultados nos van a dar y cómo lo vamos a, cómo qué va a ser o sea, cuál es el plan de acción. En este caso, si yo detecto un organismo, pues el plan de acción prácticamente es que las autoridades sanitarias encargadas por ejemplo, de hacer cercos sanitarios, pues entren en acción, ¿no? Y que se puedan crear técnicas más eficientes y rápidas para la detección oportuna, rápida, eficiente y barata de la resistencia a antibióticos. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. Le agradezco mucho su atención. Espero no haberme desplayado demasiado con con este tema. Tampoco espero que haya sido una plática entretenida, no los haya aburrido. Y bueno, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Cualquier duda o comentario, pues son bienvenidos. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia y conocimiento en este tema de suma importancia. Vamos a dar un espacio. Si alguien tiene una duda o algún comentario, que nos lo escribe en el chat, por favor. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Al parecer todo claro, doctor. Pues muchas gracias por compartirnos este tema, sobre todo la importancia, ¿no? Y la relevancia que tiene la resistencia a los antibióticos. Ahí ya tenemos una pregunta. No, nos comenta Irlanda que le parece excelente la presentación. Muchas gracias. Natalia nos dice que se darán constancia. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué son los Peplinex? Los pipelines. Bueno, los pipelines, pues es un término técnico que nosotros que lo manejamos porque es un técnico en inglés. Ya, desgraciadamente, en el ámbito científico, pues estamos llenos o saturados de anglicismos, pero el pipeline prácticamente es un flujo de trabajo. Es un flujo de trabajo, es un organigrama de trabajo, digamos, si tú trabajas mediante algoritmos,
dentro de toma de decisiones o inclusive, por ejemplo, vas a desarrollar un método que, digamos, yo lo voy a automatizar, pues debo de saber o conocer los procesos del proceso o cada uno de los pasos del trabajo, ¿no? Y por eso se le conoce como pipeline a eso. Tú puedes desarrollar, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, yo que también manejo herramientas de informáticas, por ejemplo, un pipeline va a ser, no sé, yo voy a secuenciar el genoma y lo voy a ensamblar y lo voy a analizar. Entonces, yo voy a diseñar un pipeline que contenga las herramientas bioinformáticas necesarias para que yo pueda automatizar y pueda obtener el resultado deseado, pues a lo mejor de forma eficiente. Aquí tenemos otro comentario que le pasé de Edwin, que le pareció excelente la charla y que lo felicita y que le encanta estar actualizado. Y que espera que le compartamos las diapositivas. Claro que sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario o alguna duda que tengan? Adelante. Creo que ya no tenemos comentarios. Agradecemos a todos nuestros participantes y a usted, doctor, por habernos compartido este tema de importancia para la salud. Y agradecemos y nos despedimos. Si no hay más preguntas, comentarios. Al parecer no. Pues muchas gracias a todos por haber participado y nos vemos el próximo lunes con el tema de qué es un responsable sanitario. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.